Consigue un trabajo y deja de ser una sanguijuela, gritó mi nuera en medio de la cena familiar. Yo solté una carcajada. Lo que ella no sabía era que yo valía 5 millones de pesos. Así que simplemente respondí: cariño, búscate un nuevo lugar para vivir. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Silvia, y durante 3 años he estado viviendo una mentira. No el tipo de mentira que se le dice a los demás, sino la que una se dice a sí misma cuando necesita descubrir quiénes son realmente las personas, cuando creen que ya no tienes nada que ofrecer. La invitación a cenar llegó un martes por la mañana. La voz de Daniel sonaba tensa al teléfono, como siempre que Valeria estaba escuchando de fondo. Mamá, ¿te gustaría venir a cenar el viernes por la noche? Valeria va a preparar su famosa lasaña. ¿Famosa? Casi me río. Esa mujer apenas podía hervir agua sin quemarla, pero con los años aprendí a morderme la lengua. Suena muy bien, cariño. ¿A qué hora? A las 7:30 de la noche. ¿Y mamá? Hizo una pausa, y prácticamente pude escuchar el susurro afilado de Valeria al fondo. Tal vez podrías vestirte un poco mejor esta vez. Ya sabes cómo le gusta a Valeria que se vean las cosas. Presentable, presentable. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del pasillo. El cabello gris recogido en un chongo sencillo, sin maquillaje, usando el mismo suéter deslavado que había llevado a su casa una docena de veces antes. Durante 3 años, ese había sido mi uniforme. La viuda en duelo, luchando por llegar a fin de mes en su pequeño departamento, dependiendo de la generosidad ocasional de su hijo. El viernes por la tarde llegó con ese frío de octubre que se te mete hasta los huesos. Caminé las 6 cuadras hasta su casa, el mismo camino que había recorrido incontables veces desde que Héctor falleció. La casa se veía exactamente igual que cuando se la compré, como la compré a mi nombre como apoyo de bodas. Y ellos creyeron que era suya de bodas, 7 años atrás. Claro que ellos no lo sabían. Daniel abrió la puerta con esa sonrisa forzada que había perfeccionado con los años. «Hola, mamá, pasa, pasa». Me dio un abrazo rápido, de esos que se sienten más por compromiso que por cariño real. A sus 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que a veces apenas reconocía. Seguía siendo guapo, seguía siendo mi niño, pero había algo vacío en sus ojos, algo que no estaba ahí antes de su matrimonio. Silvia, la voz de Valeria, cortó el aire tibio como una navaja. Apareció en el marco de la puerta del comedor, con el cabello rubio, platinado, perfectamente peinado, y un vestido que seguramente costaba más que la renta mensual de muchas personas. A sus 29 años, tenía esa belleza agresiva que exigía atención y respeto, incluso cuando no había hecho nada para merecer ninguno de los dos. «Hola», Valeria, respondí. «Gracias por invitarme». Me recorrió de arriba a abajo, con un gesto de disgusto apenas disimulado. «Claro, cena familiar y todo eso». El comedor estaba arreglado con su mejor vajilla, la que reservaban para los invitados que realmente importaban. Noté de inmediato que, mientras Daniel y Valeria tenían platos iguales, el mío era distinto. Platos más viejos, un vaso que no combinaba y un tenedor con una de las puntas ligeramente doblada. Pequeños detalles que decían mucho sobre cómo me veían en esa casa. «Mamá, siéntate aquí», dijo Daniel, señalando la silla del extremo de la mesa, la más alejada de ambos. Tomé asiento, sin decir nada, juntando las manos sobre mi regazo, mientras Valeria servía la lasaña con gestos teatrales. «Espero que te guste», dijo, aunque su tono dejaba claro que no le importaba en lo más mínimo. «Es una receta familiar antigua, de mi abuela». Probé un bocado. Era mediocre, demasiado salada y mal cocida en algunas partes. «Está deliciosa», mentí. La conversación avanzó con dificultad durante los primeros 20 minutos. Daniel habló de su trabajo en la agencia de mercadotecnia, cuidando de no mencionar el ascenso que otra vez no le habían dado. Valeria dominó casi toda la charla, hablando de sus clases de yoga, sus compras y sus planes para redecorar la sala. «Estamos pensando en comprar muebles nuevos», anunció, cortando la lasaña en cuadritos perfectamente iguales. «Algo más moderno. Lo que tenemos ya está muy pasado de moda». Recordé haber elegido esos muebles con ellos cuando recién se mudaron. Valeria los había adorado entonces,
Decía que eran perfectos, pero eso fue antes de decidir que todo en su vida, incluida la madre de su esposo, necesitaba una mejora. Eso suena caro, comenté con suavidad. Los ojos de Valeria destellaron. Bueno, algunas personas priorizan que su casa se vea bonita. Algunas entienden que hay que invertir en calidad. La indirecta era clara. Yo no era ni bonita, ni de calidad, y mucho menos una inversión que valiera la pena. Di otro bocado a la horrible lasaña y guardé silencio. En realidad, mamá, empezó Daniel, y pude escuchar la incomodidad en su voz. Queríamos hablar contigo de algo. Dejé el tenedor sobre el plato y esperé. Valeria se inclinó hacia adelante, adoptando esa expresión que ella creía que era de preocupación. Silvia, hemos estado preocupados por ti. Viviendo sola en ese departamentito tan pequeño, batallando para llegar a fin de mes. Ya han pasado 3 años desde que Héctor falleció, y sigues sin salir adelante. Me las arreglo bien, dije en voz baja. ¿De verdad? Su voz tomó ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable mientras daba un golpe. Apenas puedes pagar la renta. Compras en tiendas de segunda mano. Ya ni siquiera tienes coche. Todo era cierto desde su punto de vista. Lo que no sabían era que cada decisión había sido deliberada. El departamento estaba pagado de contado. La ropa de segunda mano era un disfraz. No tener coche era porque prefería caminar, no porque no pudiera comprar uno. Salgo adelante, repetí. Salir adelante no es vivir, mamá, dijo Daniel. Y por un momento escuché una preocupación genuina en su voz. Me dio esperanza pensar que, debajo de la influencia de Valeria, mi verdadero hijo aún existía. Pero entonces Valeria volvió a tomar el control. La cosa es, Silvia, que no podemos seguir ayudándote para siempre. Daniel trabaja duro por su dinero y nosotros también tenemos que pensar en nuestro futuro. Queremos formar una familia pronto y tenemos que ser prácticos. Miré a mi hijo, esperando que la contradijera, que le recordara que su ayuda se limitaba a cenas ocasionales y tarjetas de cumpleaños. No dijo nada. Valeria continuó, envalentonada por su silencio. Lo que queremos decir es que quizá ya es momento de que pienses en conseguir un trabajo. Solo tienes 64 años. Mucha gente de tu edad trabaja. En Bodega Aurrerá siempre están contratando personas para recibir a los clientes. La sugerencia quedó flotando en el aire como humo. ¿Recibir gente en Bodega Aurrerá? Después de haber dirigido un negocio exitoso durante 20 años junto a Héctor, después de haber construido la fortuna que podía comprar y vender todo su fraccionamiento, ella quería que yo estuviera de pie diciendo, «Bienvenido por el salario mínimo». ¿Un trabajo?, repetí despacio. Sí, los ojos de Valeria se iluminaron como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Algo que te dé propósito, independencia, amor propio. Amor propio. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. He pensado mucho en tu situación últimamente, continuó, claramente satisfecha consigo misma, y me di cuenta de cuál es el problema. Te has acostumbrado demasiado a depender de otros. De Daniel. Eso no es sano para nadie. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era enojo, era algo más tranquilo y mucho más peligroso. ¿Eso es lo que crees que soy?, pregunté. ¿Dependiente? Bueno. Valeria miró a Daniel buscando apoyo. Seamos honestos. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que no puedes pagar una cuenta, cada vez que algo se descompone en tu departamento, ¿a quién llamas? La respuesta era, a nadie. No les había pedido ni un peso desde el funeral de Héctor. Pero, en la mente de Valeria, mi sola existencia era una carga. Ya veo, dije en voz baja. No te lo tomes personal, continuó, animándose. Daniel y yo estamos construyendo algo. Somos jóvenes, somos ambiciosos, y no podemos estar preocupados todo el tiempo por mantener a alguien que ni siquiera intenta mantenerse sola. Ni siquiera intenta. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a esa mujer que no había trabajado un solo día en su vida, que gastaba el sueldo de su esposo en bolsas de diseñador y tratamientos de spa, que vivía en una casa que no sabía que yo era la dueña, mientras me daba lecciones de autosuficiencia. Valeria, dije, casi en un susurro. ¿Sí? La miré directamente a los ojos
y por primera vez en 3 años dejé que viera algo real, algo que la hizo recargarse un poco hacia atrás en su silla. No tienes idea de lo que se te viene encima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se movió incómodo en su asiento. La boca de Valeria se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. «Disculpa», logró decir al final. Me levanté despacio, con movimientos deliberados y controlados. «Gracias por la cena». La lasaña fue exactamente lo que esperaba. Caminé hacia la puerta principal, y mis pasos resonaron en el silencio repentino. Detrás de mí, escuché el susurro agudo de Valeria. ¿Acaba de amenazarme? Ya en la puerta, me volví. Ambos me miraban desde la entrada del comedor. Daniel parecía confundido. Valeria, alterada. «Ah», y Valeria dije, con la mano en la perilla. «Sobre ese consejo del trabajo, ¿qué pasa con eso?» Sonreí. No era una sonrisa cálida. «Tal vez deberías empezar a actualizar tu propio currículum». Pasaron 3 días antes de que Daniel llamara. Lo estaba esperando, por supuesto. Valeria no lo habría dejado en paz hasta obtener respuestas sobre mi comportamiento extraño durante la cena. Estaba en mi pequeño departamento, sentada junto a la ventana con mi café de la mañana, cuando sonó el teléfono. «Mamá». Su voz era cautelosa, como si hablara con alguien que pudiera ser inestable. «¿Podemos hablar?» «Claro, cariño. ¿Quieres venir?» Hubo una pausa. En 3 años, Daniel no había visitado ni una sola vez mi departamento. Se había ofrecido a ayudarme a mudarme, pero yo lo rechacé. Sugirió pasar por un café alguna vez, pero siempre había alguna excusa de Valeria explicando por qué no se podía. Ahora, ante la posibilidad de ver realmente cómo vivía su madre, sonó inseguro. «Sí, está bien. Llegaré en 1 hora». Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que había tenido con mi hijo en años. Preparé su café favorito, el caro, el que guardaba escondido al fondo de la alacena. Guardé los documentos financieros que había estado revisando. Me cambié el suéter habitual de tienda de segunda mano por algo un poco más presentable, aunque todavía modesto a propósito. Cuando llegó, Daniel miró alrededor del pequeño departamento con una lástima apenas disimulada. Un solo cuarto, una cocina diminuta, muebles que parecían comprados en bazares, lo cual, técnicamente, algunos sí lo eran. El resto los había comprado específicamente para crear esa impresión. «Mamá, este lugar es...». Buscó las palabras. «¿Pequeño?», sugerí. Iba a decir deprimente. Le serví café en una de mis tazas buenas, otro pequeño lujo que casi nunca dejaba a la vista. Bebió un sorbo y alzó las cejas. «Este café está muy bueno. A veces me doy gustos». Nos sentamos frente a frente en la mesa pequeña de la cocina. Durante un momento, ninguno habló. Luego Daniel se aclaró la garganta. «Sobre el viernes por la noche. Valeria está muy molesta. Cree que la amenazaste». Sostuve su mirada con calma. «¿Y tú qué piensas?». Se movió incómodo en la silla. Creo que algo está pasando contigo que no entiendo. Has estado diferente últimamente. Distante. Y luego lo del viernes. La forma en que miraste a Valeria. Lo que dijiste. Lo que dije era verdad». «¿Qué significa eso, mamá?». «Le dijiste que no tenía idea de lo que se le venía encima». «Eso suena como una amenaza». Di un sorbo a mi café, eligiendo mis palabras con cuidado. Aún no era momento de una honestidad total, pero podía mostrarle un poco lo que había detrás del telón. «Daniel, ¿recuerdas lo que decía tu padre sobre las personas que confunden la amabilidad con debilidad? Que tarde o temprano aprendían la diferencia». «Exacto». Dejé la taza sobre la mesa. «Durante 3 años he sido amable, paciente. He visto cómo tu esposa me trata como una carga, una vergüenza, un problema que hay que resolver. He escuchado sus sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida, cómo vestirme, qué comer, qué hacer con mi tiempo». Daniel se removió incómodo. «Ella solo intenta ayudar. ¿De verdad? ¿O intenta desaparecerme de la forma socialmente más aceptable posible?». «Mamá, eso no. Déjame preguntarte algo». Me incliné hacia adelante. «¿Cuándo fue la última vez que Valeria me preguntó cómo estaba? No si podía pagar mis cuentas, no si necesitaba dinero, sino cómo estaba yo como persona». Abrió la boca, pero no respondió.
¿Cuándo fue la última vez que preguntó por mis intereses, mis amistades, mis gustos? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como a un ser humano y no como una molestia? Daniel bajó la mirada hacia su taza. Ella no quiere ser fría. ¿No quiere? El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, levantó la vista. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos vas a sacar de tu vida? Digo que algunas personas están a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Eso sigue sonando como una amenaza. Me levanté y caminé hacia el librero pequeño de la sala. Detrás de una fila de novelas de bolsillo había una carpeta color manila. La tomé y regresé a la mesa. Daniel, dije, abriendo la carpeta, hay algo que necesito decirte sobre tu madre. Dentro había estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, escrituras de propiedades, documentos que había mantenido ocultos durante 3 años, esperando el momento correcto. Sus ojos se abrieron mientras empezaba a entender lo que veía. Mamá, ¿qué es todo esto? Esto es quien realmente soy. Lo observé mientras pasaba página tras página. Saldos con cifras que jamás había imaginado. Inversiones valuadas en millones. Escrituras de casas, edificios comerciales, terrenos en varios estados. No lo entiendo, susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Daniel. Más de lo que dejamos ver. Cuando él murió, heredé todo. Valgo aproximadamente 5 millones de pesos. Me miró como si acabara de decirle que era de otro planeta. Pero, vives aquí. Compras ropa usada. Ni siquiera tienes coche. Por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta y lo miré. A este hombre que había criado y amado, y que poco a poco había ido desapareciendo bajo la influencia de su esposa. Porque necesitaba saber quién me amaría cuando creyera que no tenía nada. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Vi la comprensión aparecer en sus ojos. Entendió por fin de qué habían sido realmente esos 3 años. Nos estabas poniendo a prueba. Me estaba protegiendo. ¿De qué? De personas como tu esposa. Las manos de Daniel temblaban al dejar la taza sobre la mesa. Mamá, esto es una locura. Nos dejaste pensar que estabas batallando. Dejaste que Valeria pensara. Dejé que Valeria me mostrara exactamente quién es. Y lo hizo. Una y otra vez. Durante 3 años. Pero yo soy tu hijo. Sí, lo eres. Y necesitaba saber si aún lo eras o si te habías convertido en alguien completamente distinto. Se estremeció, como si lo hubiera abofeteado. Eso no es justo, ¿no lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo me invitaste a algún lugar sin que Valeria insistiera? ¿Cuándo me defendiste cuando ella fue cruel conmigo? Cada pregunta cayó como un cuchillo. Pude verlas acertar. Nunca pensé. No me di cuenta de que era tan grave. ¿O elegiste no verlo porque era más fácil? Permanecimos en silencio un largo momento. Finalmente Daniel habló, casi sin voz. ¿Qué pasa ahora? Me recargué en la silla, estudiando su rostro. Mi hijo, el que de niño me traía flores silvestres y decía que yo era la mamá más bonita del mundo. El hombre que permitió que su esposa humillara a su madre sin consecuencias. Ahora, dije, suavemente, veremos si aún no es demasiado tarde para que recuerdes quién solías ser. Y Valeria. Sonreí. Sabía que no era una sonrisa amable. Valeria está a punto de descubrir que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, respondí. Justicia que ya tardaba. Daniel se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Esto es una locura. No puedes simplemente... ¿Qué? ¿Castigar 3 años de problemas matrimoniales? 3 años de crueldad calculada, corregí. 3 años tratándome como basura mientras vivía del ingreso que tú tienes, gracias a un trabajo que conseguiste solo por las conexiones que tu padre y yo construimos durante 20 años. Eso lo dejó helado. ¿Qué? ¿Creíste que ese puesto en mercadotecnia cayó del cielo? Tu padre movió influencias para que te dieran esa entrevista. Hemos estado moviendo hilos detrás de escena toda tu vida adulta. Su rostro palideció. ¿Cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada fue mentira, cariño, pero algunas cosas estuvieron protegidas. Me acerqué y puse una mano suave sobre su brazo. Te amo, Daniel. Te he amado desde antes de que nacieras.
Pero amar no significa aceptar abuso, ni siquiera de la familia. Me miró, y por un instante vi al niño que fue. ¿Qué hago? Eso depende de ti. Pero piensa en esto. En 3 años de matrimonio, ¿Valeria alguna vez te animó a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez sugirió que quizá yo tenía valor más allá de lo que podía aportar económicamente? Abrió la boca para responder, y la cerró. Eso pensé. Apreté su brazo con suavidad. Se avecinan tormentas, cariño. Cuando lleguen tendrás que decidir de qué lado quieres estar. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dije. Y a diferencia de algunas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Les di una semana para procesar todo. Una semana para que Daniel volviera a casa, mirara a su esposa con otros ojos y decidiera qué tipo de hombre quería ser. Una semana para que Valeria se preguntara qué había querido decir realmente con mis palabras de despedida aquella noche. La llamada llegó un miércoles por la mañana. La voz de Valeria, afilada y exigente, rompió la calma de mi departamento. Silvia, tenemos que hablar ahora mismo. Buenos días para ti también, Valeria. No juegues conmigo. Daniel me contó sobre tu pequeña revelación con el dinero. Sonreí, acomodándome en mi sillón favorito con mi café. ¿Eso te dijo? Sí, lo dijo. Y quiero saber qué clase de juego enfermo has estado jugando. ¿Qué clase de juego crees que he estado jugando? Su voz subió un tono. Nos dejaste creer que eras pobre. Te sentaste ahí y me dejaste preocuparme por ti. Dejaste que intentara ayudarte, y todo este tiempo eras rica en secreto. ¿Que me preocupara por mí? ¿Que intentara ayudarme? Esa versión acomodada de la historia era impresionante, incluso para Valeria. Ya veo. ¿Y exactamente cómo me ayudaste, querida? Te invitamos a cenar. Te incluimos en eventos familiares. ¿Te refieres a las cenas donde me servías en platos que no combinaban y me dabas sermones sobre conseguir trabajo en Bodega Aurrerá? Silencio. Entonces vienes hoy en la noche. Vamos a arreglar esto. Ah, ¿sí? Sí. A las 7 de la noche. Y escucha bien. Nos debes una explicación. La llamada se cortó. Dejé el teléfono y terminé mi café, pensando en la conversación que venía. Luego fui a mi closet y aparté los suéteres de segunda mano y los vestidos baratos. Al fondo, dentro de fundas protectoras, colgaba la ropa que yo usaba antes. La ropa que reflejaba quién era en realidad. Elegí un vestido negro, elegante pero sin presumir. Joyas reales, no de fantasía. Zapatos que costaban más de lo que Valeria gastaba en despensa en un mes. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer capaz de comprar y vender todo lo que Valeria había tenido en su vida sin necesidad de revisar su cuenta bancaria. Era hora de dejar de esconderme. Llegué a su casa exactamente a las 7 de la noche. La misma casa que yo les había comprado hacía 7 años, aunque ellos nunca lo habían sabido. La misma casa cuya hipoteca yo había pagado en silencio a través de una administradora de propiedades, dejándoles creer que el sueldo de Daniel alcanzaba para cubrirlo. Daniel abrió la puerta y sus ojos se agrandaron al verme. «Mamá, te ves diferente», dijo en voz baja. «Te ves como tú, como te veías cuando papá estaba vivo». Valeria apareció detrás de él, y su expresión era puro veneno. Ella también se vistió para pelear, con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchas personas. Pero junto a la seguridad silenciosa de la riqueza real, su intento de intimidación parecía un niño jugando a disfrazarse. «Mira nada más», dijo, mirándome de arriba a abajo. La viuda pobre tenía un guardarropa muy guardadito. Entre otras cosas, respondí con calma. Pasamos a la sala, la misma que yo les ayudé a amueblar cuando se mudaron. Me senté en el sofá que yo ayudé a elegir, en la casa que yo compré, rodeada por la vida que yo les hice posible. «Bueno», dijo Valeria, colocándose como si fuera una fiscal a punto de dar su alegato final. «A ver, suéltalo, toda la verdad. ¿Qué te gustaría saber?» «Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué nos mentiste? ¿Qué clase de persona finge ser pobre durante 3 años?» Junté las manos sobre mi regazo y la miré con tranquilidad. La clase de persona que quiere saber quiénes son sus amigos de verdad. ¿Amigos? La risa de Valeria fue filosa y quebradiza. «Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia». «Ah, ¿no?
Entonces quizá quieras explicarme por qué le dijiste a los vecinos que yo estaba volviéndome senil y que te preocupaba mi salud mental. La cara de Valeria perdió color. Daniel volteó a verla. Yo nunca dije eso. Le dijiste a la señora Hernández que yo estaba mostrando señales de demencia. Le insinuaste al cartero que quizá pronto tendrían que llevarme a un asilo. Has estado construyendo una historia sobre mi deterioro desde hace meses. Eso no es... ¿O no era algo que esperabas que yo me enterara? La voz de Daniel apenas era un susurro. Valeria, ¿eso es cierto? Ella se giró hacia él, con los ojos encendidos. Yo estaba preocupada. Ella actuaba raro, decía cosas extrañas, se vestía como una vagabunda. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. O dije, suavemente, estabas preparando el terreno para que me declararan incompetente y así acceder a lo que tú creías que era el dinero del seguro de vida de Héctor. La acusación quedó en el aire como una navaja. Valeria abrió la boca, pero no le salió sonido. Eso es una locura, logró decir al final. ¿Por qué haría yo eso? Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre manila. Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especializado en derecho de adultos mayores. Daniel se puso de pie de golpe. ¿Qué? Abrí el sobre y saqué correos impresos, registros de llamadas, notas de consulta. Preguntaste por el proceso para obtener tutela legal sobre un familiar mayor con señales de deterioro mental. Quería saber qué tan rápido se podía completar y si había manera de acelerarlo si el familiar tenía bienes importantes. ¿Cómo conseguiste eso? La voz de Valeria apenas se oía. El dinero abre muchas puertas, querida, incluso las que tú creías cerradas. Daniel miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto. Valeria, por favor dime que esto no es cierto. No es lo que parece, dijo desesperada. Yo solo estaba preocupada por ella. Quería saber qué opciones teníamos si de verdad se enfermaba. Lo curioso, continué, es que las notas del abogado indican que estabas muy interesada en si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias y portafolios de inversión. Preguntaste específicamente por liquidar bienes, por el bien del paciente. Valeria se quedó completamente pálida. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Mamá, dijo Daniel, con la voz hueca, dime que te estás inventando esto. Me temo que no, cariño. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría ella algo así? Miré a Valeria, que no levantaba la mirada, y sentí algo que quizá habría sido lástima, si ella la mereciera. Porque ella nunca te amó, Daniel. Amó lo que pensó que tú podías darle, y cuando se dio cuenta de que tu sueldo no alcanzaba para el estilo de vida que quería, empezó a buscar otras fuentes de dinero. No es cierto, susurró Valeria. ¿No? Entonces explícame la deuda de tarjetas que le has escondido a tu esposo, las compras que has estado pagando con adelantos de efectivo, las joyas que has empeñado y luego reemplazado con imitaciones. La cara de Daniel se puso blanca. ¿Qué? Saqué otro juego de documentos. Tu esposa ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante 2 años. Debe 860,000 pesos en tarjetas que tú no conoces. Valeria, ¿eso es cierto? Ella levantó por fin la mirada. Su cara estaba mojada de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia. Tú, me siseó. Tú, vengativa, manipuladora. Me tendiste una trampa. No te tendí una trampa, querida. Solo dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Se puso de pie, tambaleándose un poco. ¿Crees que eres muy lista, verdad? ¿Crees que ganaste? ¿Gané qué? Querías destruir mi matrimonio, y lo hiciste. Felicidades. Yo también me levanté, y de pronto la versión de mí en el departamentito desapareció por completo. En su lugar estaba la mujer que construyó un imperio junto a su esposo, que tomó decisiones de millones sin parpadear, que nunca se echó para atrás en una pelea. Yo no destruí tu matrimonio, Valeria. Lo destruiste tú, desde el momento en que decidiste que mi hijo era solo un escalón hacia algo mejor. Yo amo a Daniel. Tú amas lo que Daniel representa. Seguridad, estatus, una cartera. Pero nunca lo has amado a él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? A decir la verdad, a mostrar lo que realmente eres.
Me acerqué. Lo suficiente para que tuviera que alzar la barbilla para mirarme. ¿Quieres saber qué va a pasar de verdad aquí, Valeria? ¿Qué? Vas a empacar tus cosas y vas a salir de esta casa hoy mismo. Ella soltó una risa aguda. No puedes obligarme a salir de mi propia casa. De hecho, sí puedo. Saqué un documento más de mi bolso. La escritura de la casa, con mi nombre claramente visible como propietaria. Esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Daniel y tú han vivido aquí como mis invitados durante 7 años. El silencio fue ensordecedor. Daniel miró la escritura como si estuviera en otro idioma. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 30 minutos para empacar una maleta y salir de mi casa. Valeria temblaba ahora, con furia y miedo peleándose en su expresión. No puedes hacer esto. Tengo derechos de inquilina. No eres inquilina. Eres una invitada que se quedó de más. Doblé la escritura y la guardé. 30 minutos, Valeria. Después, llamo a la policía y hago que te saquen por allanamiento. Daniel se volteó hacia él, desesperada. Di algo. Esta es nuestra casa. Pero Daniel seguía mirando el lugar donde había estado la escritura, procesando el tamaño de todo lo que acababa de descubrir. «Daniel», gritó ella. Él la miró, y su expresión era la de un hombre que por primera vez en años veía con claridad. «Vete», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Vete de la casa de mi madre». La cara de Valeria se desmoronó, pero yo no sentí satisfacción por sus lágrimas, solo un cansancio enorme y un alivio silencioso de que por fin se había acabado la farsa. «Esto no se ha terminado», dijo, mirándome con odio puro. «Crees que ganaste, pero esto no se ha terminado». Sonreí y me aseguré de que viera lo poco que sus amenazas significaban para mí. «Oh, pero sí, querida, sí se terminó. Esto apenas es el comienzo de lo que les pasa a quienes confunden mi amabilidad con debilidad». Ella salió corriendo de la sala. Sus pasos retumbaron subiendo las escaleras. Alcancé a escucharla aventando cosas, azotando cajones, sollozando de rabia. Daniel y yo nos quedamos de pie en la sala, rodeados por las ruinas de su matrimonio y por el eco de 3 años de mentiras, por fin expuestas a la luz. «Mamá», dijo él al fin. «Sí, lo siento». «Lo sé, cariño». «¿Qué pasa ahora?» Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila, pensando en las segundas oportunidades y en el precio del perdón. Ahora vamos a descubrir si es posible reconstruir lo que perdimos. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Primero llamó mi cuñada, Margarita, la esposa del hermano de Héctor. Su voz venía tensa, cargada de desaprobación. «Silvia, en el nombre de Dios, ¿qué te pasa? Valeria me habló llorando anoche. Dice que la sacaste de su propia casa». Yo estaba en mi pequeño departamento, todavía manteniendo la farsa por ahora, tomando café en mi taza despostillada mientras escuchaba la indignación de Margarita. «¿Mencionó por qué?», pregunté con calma. «Dijo que has estado mintiendo sobre el dinero, fingiendo ser pobre cuando en realidad tienes mucho. Silvia, eso es un comportamiento perturbador». «Ah, ¿sí?» «Sí. Y ahora sacaste a una mujer joven de su casa por un pleito familiar. Héctor estaría avergonzado. Héctor estaría avergonzado». La frase dolió, porque hubo un tiempo en que la opinión de Margarita me importaba. Ella había sido como una hermana en los primeros años de mi matrimonio, antes de que Valeria también envenenara esa relación. «Margarita, ¿Valeria mencionó por casualidad al abogado con el que consultó para declararme incompetente?», pregunté. «¿O mencionó los 860,000 pesos de deuda secreta que ha acumulado? ¿De qué estás hablando? Pregúntale cuando termines de sentir lástima por ella. Pregúntale la verdadera razón por la que quería acceso a mis finanzas». Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Era Patricia, la hermana de Héctor, con la misma indignación, las mismas acusaciones, la misma ceguera voluntaria sobre lo que Valeria realmente era. Para el mediodía, ya había recibido llamadas de 6 familiares, todos repitiendo la misma historia. Pobre Valeria, víctima inocente de una suegra vengativa que se volvió loca de dolor. Escuché a cada uno, hice notas mentales de quién había llamado y dije muy poco en mi propia defensa. Que se mostraran.
que revelaran qué tan rápido estaban dispuestos a voltearse contra la familia cuando les daban una historia triste, contada por una extraña manipuladora. La llamada más inquietante vino de mi sobrino, David, el hijo de Margarita, a quien yo había ayudado a pagar la universidad hacía 5 años. Tía Silvia dijo, con una voz cuidadosa y profesional: he estado hablando con algunas personas sobre tu situación. Dejé mi taza de café con muchísimo cuidado. ¿Mi situación? Tu comportamiento últimamente. La familia está preocupada de que estés mostrando señales de demencia o algún otro deterioro cognitivo. ¿Y exactamente quién ha estado hablando de mi estado cognitivo? Bueno, Valeria mencionó algunos incidentes. Conducta extraña, pensamiento paranoico, acusaciones contra miembros de la familia, y ahora esto de haberla sacado. David, déjame preguntarte algo. ¿Te acuerdas quién pagó tu último año en la universidad? ¿Qué tiene que ver eso? Sígueme el juego. Mis papás ayudaron y yo tuve préstamos. Tus papás aportaron 160,000 pesos. Yo pagué los 640,000 pesos restantes. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, el tratamiento de cáncer de tu mamá que el seguro no cubrió y el enganche de tu primera casa. Todo eso lo sabes perfectamente bien, tía Silvia. Así que, cuando hables de mi deterioro cognitivo, tal vez deberías considerar si alguien con demencia recordaría esos detalles con tanta claridad. Colgó sin decir una palabra más. El patrón se estaba volviendo evidente. Valeria no había desaparecido en silencio. Había lanzado una campaña para pintarse como la víctima de una mujer mayor, inestable, que de repente estalló. Y como veneno en un pozo, su versión se estaba esparciendo por toda la familia. 2 días después, Daniel llamó. Su voz venía tensa, agotada. Mamá, ¿podemos vernos? Tenemos que hablar, claro. ¿Dónde? No en la casa. Valeria ha estado llamándole a todo mundo. La familia está hecha un caos. Nos vimos en un cafecito en el centro, de esos lugares anónimos donde 2 personas pueden tener una conversación difícil sin que nadie escuche. Daniel parecía no haber dormido en días. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, el cabello despeinado, cuando normalmente lo traía perfecto. ¿Me destruyó?, dijo sin rodeos. ¿Qué quieres decir, Valeria? No solo está contando su versión de lo que pasó. Está inventando cosas. No me sorprendió, pero esperé a que siguiera. Le dijo a mi jefe que tú estás sufriendo demencia y que yo he estado distraído en el trabajo, preocupado por la salud mental de mi mamá, dijo, y sugirió que quizá deberían considerar si mi desempeño se ha visto afectado. La crueldad calculada me dejó sin aliento. No le bastó con arruinar su propia reputación, ahora intentaba sabotear la carrera de Daniel. ¿Y qué dijo tu jefe? Fue comprensivo. Me sugirió que tal vez investigara un permiso médico, que quizá me tomara tiempo para atender asuntos médicos familiares. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué podía decirle? Que mi esposa es una mentirosa que intentó declararte incompetente para robarte, que he estado viviendo en una casa que es tuya sin saberlo, que toda mi vida adulta está construida sobre cosas que nunca entendí. Su voz subió, llamando miradas de otras mesas. Extendí la mano y toqué la suya. Baja la voz, cariño. Él soltó una risa amarga. Ella siempre estuvo un paso adelante. Para cuando me di cuenta, ya había envenenado a media familia contra ti, y en el trabajo me dejó como un mentiroso o como un idiota. ¿Qué más? Está viviendo con su hermana. Llora con cualquiera que la quiera escuchar, diciendo que tú manipulaste nuestro matrimonio, que le tendiste trampas, que eres peligrosa e inestable. Tomé un sorbo de mi café. Valeria era más hábil de lo que le había dado crédito. Había convertido su humillación en arma y su exposición en martirio. Hay más, continuó Daniel. Ya fue a ver a un abogado. ¿Por qué? Por la casa. Dice que tiene derechos de inquilina, que no puedes desalojarla sin aviso formal. También dice que la obligaste a irse bajo presión. ¿Y qué le dijo el abogado? Que no tiene caso. Pero aquí está el detalle, mamá. Ella no está intentando ganar. Está intentando hacernos la vida imposible. Asentí. Era exactamente lo que esperaba de alguien como Valeria cuando se diera cuenta de que lo había perdido todo.
Enséñame, dije. ¿Qué? Enséñame qué les está diciendo a los demás. Quiero ver exactamente con qué estamos lidiando. Daniel sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Las publicaciones estaban hechas con maestría, cada una diseñada para provocar la máxima lástima sin decir algo que la comprometiera del todo. Pasando por un momento difícil con la familia. A veces, las personas en las que más confías son las que más te lastiman. Se agradecen oraciones. Aprendiendo verdades duras sobre manipulación y abuso psicológico. Agradecida por amistades que ven a través de las mentiras. Cuando alguien pasa años fingiendo ser algo que no es, ¿qué más está mintiendo? Confía en tu instinto. Cada publicación tenía decenas de comentarios apoyándola, indignados por ella, condenando a familiares sin nombre, que obviamente habían lastimado a esa pobre joven. Es buena, admití. Es malvada. No. Está desesperada. ¿Y eso qué? La gente desesperada comete errores. ¿Qué clase de errores? Le devolví el teléfono y me incliné hacia adelante. Los que revelan más de lo que pretendían. No entiendo. Mira el patrón, Daniel. ¿Qué es lo único que falta en todas sus publicaciones? Él volvió a desplazarse por la pantalla, frunciendo el ceño. No lo veo. Ella nunca menciona a Marte, ni una sola vez. Habla de traición, de manipulación, de mentiras, pero nunca dice que le duele perder su matrimonio. Nunca dice que extraña a su esposo. La comprensión lo golpeó como algo físico. Porque no le duele, porque nunca le dolió. Esto no es duelo, cariño. Es rabia por haber sido descubierta. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la profundidad del engaño de Valeria y el alcance del daño que estaba tratando de causar. ¿Qué hacemos?, preguntó Daniel al fin. Sonreí, asegurándome de que viera que cualquier simpatía que alguna vez pudiera haber sentido por su esposa ya no existía. La dejamos seguir cavando. ¿Qué? Ahorita, Valeria cree que está ganando. Cree que logró pintarse como víctima y a nosotros como villanos. Se siente segura, quizá hasta triunfante. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque la gente segura se descuida, se pasa de la raya. Comete errores que dejan ver quiénes son en realidad. ¿Crees que se le va a ir de las manos? No solo lo creo, cariño. Lo sé. La he observado durante 3 años y sé exactamente qué clase de persona es. Metí la mano en mi bolso y saqué otro sobre Manila, más grueso que los anteriores. ¿Qué es eso? Seguro. ¿Qué clase de seguro? Del que prueba todo lo que te he dicho sobre la verdadera naturaleza de tu esposa. Los ojos de Daniel se abrieron. ¿Podemos empezar de nuevo? Me gustaría muchísimo. Sin más pruebas, sin más juegos, sin más mentiras, sin más pruebas, acepté. Pero cariño, sí. Si algún día vuelves a traer a casa a otra mujer como Valeria, me voy a Europa y no dejo dirección. Por primera vez en meses, mi hijo se rió de verdad. Trato hecho, dijo. Definitivamente, trato hecho. 6 meses después, yo estaba sentada en mi terraza viendo cómo el atardecer pintaba la ciudad en tonos dorados y ámbar cuando Daniel llamó con una noticia que yo ya esperaba. El divorcio ya es oficial, dijo, con una voz más ligera de lo que había sido en años. ¿Y cómo te sientes? Libre, aterrorizado, pero libre. Sonreí, entendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad después de un cautiverio prolongado siempre era una mezcla de alivio e incertidumbre. Y a Valeria la sentenciaron a 6 meses en la cárcel municipal, 3 años de libertad condicional, y tiene que pagar restitución por los costos legales que generó su denuncia falsa. Bien, también tiene una orden de restricción que le prohíbe contactarnos a cualquiera de los dos durante 2 años. Todavía mejor, hubo una pausa. Luego Daniel hizo la pregunta que yo había estado esperando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que ella iba a intentar algo así? Di un sorbo a mi vino, recordando el momento en que me di cuenta de quién era Valeria de verdad. La segunda semana después del funeral de tu padre. Vino a verme, supuestamente para ver cómo estaba. Me acuerdo. Pasó 5 minutos preguntando por mi duelo. Y 45 minutos preguntando por el seguro de vida de Héctor, sus inversiones. ¿Qué herencia te iba a dejar yo algún día? Ella también estaba de luto.
Mi papá había sido como un padre para ella. No, cariño. Ella estaba calculando. Hay una diferencia. Pude escucharlo, procesarlo, probablemente recordando esa visita con un entendimiento nuevo. Ahí decidí ponerla a prueba, para ver si mis sospechas eran correctas. ¿Y lo fueron? Por desgracia, sí. Pero Daniel, quiero que entiendas algo. Yo no hice todo esto solo para demostrar que Valeria era terrible. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido pedazo por pedazo. Ella no se habría detenido en intentar controlar a tu madre. Eventualmente habría controlado cada aspecto de tu vida. El silencio se estiró entre nosotros, cómodo ahora de una forma en la que no lo había sido en años. Yo también tengo algo que decirte, dijo al fin. ¿Qué cosa? He estado saliendo con alguien. Se me apretó el corazón, mitad de esperanza y mitad de miedo protector. Cuéntame de ella. Se llama Rebeca. Es maestra en la primaria cerca de mi oficina. Nos conocimos en una cafetería hace 3 meses y ella no sabe nada de nuestro dinero. Cree que soy un tipo normal con un trabajo normal que vive en una casa que heredé de mi abuela. Me reí sin querer. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Bueno, técnicamente es cierto, ¿no? Quiero decir, algún día. ¿Algún día? Sí. ¿Cómo es ella? Es normal. Es buena. Los fines de semana hace voluntariado en un refugio de animales. Maneja un Honda de 10 años y cree que Italianis es comer elegante. ¿La amas? Otra pausa. Más larga esta vez. Creo que podría. Pero, mamá, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no poder distinguir el amor real de la manipulación. De cometer el mismo error otra vez. Me levanté y caminé al borde de mi terraza, mirando la ciudad donde mi hijo estaba aprendiendo a reconstruir su vida. Cariño, ¿puedo decirte algo? Sí. Tu padre decía que la diferencia entre amor y manipulación es que el amor te hace sentir como la mejor versión de ti mismo, mientras que la manipulación te hace sentir que nunca eres suficiente. Me gusta eso. ¿Y Rebeca cómo te hace sentir? Como me sentía antes. Como si fuera suficiente tal como soy. Entonces confía en esa sensación y confía en ti. No eres el mismo hombre que cayó en los juegos de Valeria. Ahora eres más sabio. Eso espero. Yo lo sé. ¿Y Daniel? ¿Sí? Cuando estés listo, me gustaría conocerla. ¿De verdad? De verdad. Y esta vez prometí, voy a ser yo desde el principio. Sin pruebas, sin disfraces, sin juegos. A lo mejor se intimida con todo esto. Lo escuché señalar con la voz, lo que supuse era su recuerdo de mi penthouse. Entonces nos vemos en un lugar neutral, en un lugar donde ella se sienta tranquila. Haz eso, cariño. He pasado 3 años fingiendo ser alguien que no soy. Ya me cansé de fingir. Si Rebeca es alguien que podría volverse importante para ti, entonces es alguien a quien yo quiero conocer. ¿Y si no le caes bien? Entonces no es la mujer adecuada para ti. ¿Y si a ti no te cae bien? Sonreí, recordando mi promesa de irme a Europa. Entonces me guardo mi opinión a menos que me la pidas. Mamá. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por salvarme. Aunque yo ni siquiera sabía que necesitaba que me salvaran. Cuando colgamos, me quedé en la terraza mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad empezaban a titilar abajo. Pensé en los últimos 3 años, en el engaño elaborado que sostuve, en el dolor de ver a mi hijo desaparecer lentamente bajo la influencia de su esposa. Pensé en Héctor, que habría manejado esto de una forma completamente distinta. Él habría enfrentado a Valeria directamente, probablemente dentro del primer mes de notar su conducta, pero Héctor nunca tuvo que preguntarse si la gente lo quería por él o por su dinero. Esa carga me tocó a mí, después de su muerte. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Margarita, la primera persona que llamó para condenarme cuando Valeria lanzó su campaña de mentiras. Silvia, te debo una disculpa. Hoy comí con Patricia y armamos la línea de tiempo de lo que realmente pasó. Me da vergüenza haber creído las mentiras de Valeria sin siquiera pedir tu versión. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Margarita, disculpa aceptada. Pero creo que las dos aprendimos algo importante sobre juzgar sin tener todos los hechos. Su respuesta llegó rápido. Sí. Y Silvia,
Estoy orgullosa de ti por protegerte a ti y a Daniel. Eso requirió una fuerza increíble. Siguieron más mensajes durante la siguiente hora. Patricia, David, incluso algunos primos con los que casi no hablaba desde hacía años. Todos disculpándose. Todos admitiendo que habían creído demasiado rápido la versión de Valeria. Les respondí a cada uno con calma, pero tomé nota mental de quién se apresuró a condenarme y qué tan rápido lo hizo. Algunas relaciones se podían reparar, pero nunca volverían a ser exactamente iguales. El último mensaje de la noche llegó de una fuente inesperada. La detective Martínez. Señora Silvia, quise avisarle que la señorita Valeria intentó comunicarse con usted hoy a través del sistema telefónico de la cárcel. La llamada fue bloqueada por la orden de restricción, pero quería que usted lo supiera. No me sorprendió. Valeria jamás aceptaría una derrota de verdad. Incluso desde la cárcel probablemente ya estaba planeando su siguiente movimiento, su siguiente intento de causar problemas. Pero por primera vez en 3 años, yo no estaba preocupada por lo que pudiera hacer. Ya no me escondía, ya no fingía ser vulnerable. Había recuperado mi poder, mi voz y mi vida. Me serví otra copa de vino y volví a acomodarme en mi silla. Mañana empezaría el proceso de vender la casa donde Daniel y Valeria habían vivido. Ya había decidido darle a él el dinero de la venta, una herencia real en vez de la falsa vulnerabilidad que yo usé como prueba. Mañana también empezaría a planear el futuro. Planes reales, no engaños elaborados. Quizá viajar, quizá filantropía, quizá el simple placer de vivir con autenticidad sin estar volteando hacia atrás. Pero esta noche me bastaba con estar en mi terraza, rodeada del lujo que me gané y de la paz por la que peleé, sabiendo que mi hijo era libre para construir una vida con alguien que tal vez sí podría amarlo. El teléfono volvió a sonar una vez más. Daniel de nuevo. Mamá, se me olvidó preguntarte, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? O sea, miré la ciudad, pensando en todas las posibilidades que venían. Voy a vivirla, dije sin rodeos, con honestidad, sin pedir disculpas. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién eres? Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Una mujer que sobrevivió una prueba hecha por ella misma y salió más fuerte del otro lado. Una madre que peleó por su hijo, incluso cuando él no podía pelear por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo, protegiendo lo que construimos juntos. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Más de lo que imaginas. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta que se acabó el vino, y la ciudad entró en su ritmo nocturno. Durante 3 años, viví en las sombras, poniendo a prueba a las personas que amaba, protegiéndome de quienes querían usarme. Ahora, por fin, estaba lista para volver a la luz. No como la viuda triste que necesitaba protección, no como la mujer mayor vulnerable a la que podían aprovecharse, sino como Silvia, empresaria exitosa, madre devota y sobreviviente de uno de los engaños de largo plazo más elaborados que había concebido. Me costó 3 años de vida auténtica, varias relaciones que antes valoraba y más energía emocional de la que quisiera calcular. Pero salvó a mi hijo. Expuso a una depredadora peligrosa y me enseñó que era más fuerte de lo que había imaginado. Cuando por fin entré a dormir, vi mi reflejo en el cristal de las puertas. No la mujer cansada y descuidada que fingí ser, sino yo de verdad, bien vestida, segura, sin vergüenza de mi éxito ni de mis decisiones. Mañana traería nuevos retos, nuevas relaciones por manejar, nuevas decisiones, pero lo que viniera, lo enfrentaría siendo yo misma. Y eso, después de 3 años de fingir, se sintió como la victoria más grande de todas. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, al final te voy a dejar en pantalla otras 2 historias favoritas del canal, y de verdad te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.